Bienvenidos amigos. Por estos días, mientras navegaba por internet buscando información para un podcast sobre Wikipedia, decidí rastrear datos del autor de un artículo muy interesante, o sea, el señor Christopher Rufus, quien, pues en una publicación, él conversa con uno de los fundadores de la Wiki. Precisamente porque en estos días ese sitio, la que fue una ejecutiva allí y se pasó para NPR, está, pues en boca de todos cuando se está hablando de libertad de Internet y de libertad de expresión. Pero hoy no vamos a hablar de Internet, de libertad de expresión, ni vamos a hablar de esa mujer, la señora Manger, ni vamos a hablar de el tema de cuando las ratas se cambian de barco. Hoy vamos a hablar de 12 cubanos que, se merecen y ameritan un espacio. Repito que cuando yo hacía esta búsqueda, encontré algo que me llevó a dar un punto de giro en mi pretensión inicial. Fue cuando leí la biografía de Christopher Rufus y llegué al dato de que es autor del libro America Lost. Además, es director y guionista de un documental que lleva el mismo nombre, o sea, America Lost, y explora la vida en 3 ciudades estadounidenses olvidadas. Una en Ohio, otra en Tennessee y otra en California. La obra de Rufus, tanto la escrita como ese documental, que se enfoca en esos 3 lugares de USA, revela el dramático declive del interior de Estados Unidos a través de una combinación de emotivas historias personales y reflexivos comentarios conservadores. Cuentan que el cineasta Christopher Rufus pasó 5 años recopilando estos retratos íntimos de estadounidenses al límite, incluido el de un trabajador siderúrgico que desguaza casas abandonadas para sobrevivir, un padre recientemente encarcelado que intenta reconstruir su vida y una madre soltera que sueña con escapar de su arruinado vecindario urbano. Los analistas de la obra de este hombre señalan que a pesar de esos graves desafíos, la película, el documental, ofrece un atisbo de esperanza para reconstruir las familias y comunidades estadounidenses desde abajo hacia arriba. De cierta manera, queda la esperanza de que no todo está perdido para esta nación. Fue ahí en ese momento cuando se produjo el punto de giro en mi búsqueda, porque yo no pude evitar mis pensamientos con relación a mi origen, mis raíces iberoamericanas y la misión de los periodistas, artistas y escritores cuando crean sus obras. Este señor Rufus se enfoca en 3 lugares de USA, olvidados, fantasmas, como popularmente se suele definir a esos sitios. Yo me enfoco en Cuba, en la capacidad de los escritores para recrear la historia de la nación, la forma en que la ciudad-país se ha perdido y cómo yo lo he percibido a través de las palabras de los otros. 2 grandes escritores cubanos que llevan décadas en el exilio, Zoe Valdés y Armando de Armas, nos han contado cómo la nación, ciudad, isla se ha ido perdiendo, depauperando, y algunos pueblos de la geografía nacional solo existen en nuestros corazones. Zoe Valdés, nacida en 1959, es autora de varias novelas, pero yo solo voy a detallar hoy algo en uno de sus libros, Pájaro lindo de la madrugada. Armando de Armas, también nacido en Santa Clara en 1958, cuenta con más de 10 publicaciones, pero hoy también solo me detendré en uno de sus libros, el más reciente, Avellaneda al atardecer, historia de un amor oculto. En la geografía literaria, ambos escritores van mucho más allá de la marca cosmográfica de una zona determinada, aunque uno haya
he vivido en una parte de la isla y otro en La Habana, como es el caso de Zoe, ya dije que Armando en Santa Clara. Cuando se es grande en las letras, se logra en cada renglón elevar el espíritu hasta la universalidad. Los que saben del tema comprenden que las marcas universales se alcanzan pasando por lo regional, lo nacional. Zoe y Armando ya trascendieron. Ella, culta y virtuosa, nació y vivió en la capital, pero cuando leí Pájaro Lindo de la Madrugada, le comenté precisamente a Armando de Armas que mientras unos lectores se enfocaban en cómo la escritora desempolvaba la vida de Fulgencio Batista, yo, además de conocer la otra cara del hombre que vilipendiaron en las clases de historia, me dediqué a escudriñar en otros milagros de la narración del artista. O sea, fui favorecida doblemente. Porque Zoe, en solo un capítulo donde sus personajes viajan desde una provincia en el oriente del país hasta el oeste, donde está la capital, nos regaló una imagen completa de la Cuba fantasma que agoniza hoy y que no tiene para dónde mirar si alguien nos pide seleccionar al menos 3 ciudades fantasmas para un documental o un libro. No es ese solamente el único capítulo de ese libro el que nos hace poner los pies en la tierra para comprender cuánto no conocemos de nuestra historia y memoria. He leído otras novelas de la ilustre patriota cubana donde asistimos a ese amargo, triste y largo proceso de transformación de nuestra nación que transita bajo los influjos del maligno y que ella logra captar con maestría y habilidad. Armando de Armas, culto y virtuoso, aunque nació en Santa Clara, apenas empezó a tener uso de razón, ya sus pies recorrían la ciudad de Cienfuegos. Él ha acabado de publicar en el mes de marzo Avellaneda al atardecer, historia de un amor oculto, y solo con leer 2 capítulos de la novela me di cuenta que nos ha regalado una pieza de marca mayor. Los que transitan por el mundo espiritual saben a qué me refiero, y es una pieza de la que no podremos desprendernos aquellos que queremos conocer nuestro pasado. En algún momento del futuro yo hablaré con más detalles de su obra. Será luego de que termine de navegar por la horizontalidad infinita en la que, usando las máscaras del tiempo, el escritor viaja aferrado al analema solar que marca el 8 en el mundo espiritual y nos conecta con el sol y la luna en ese atardecer de su novela, de su obra, en el atardecer de la Avellaneda, en el Mar del Sur. Hoy vuelvo a la capital, Hoy vuelvo a la capacidad del artista para describir en su novela las ciudades cubanas, fantasmas todas, desde La Habana a Cienfuegos, y el proceso de degradación que ha sufrido la perla de Cuba en la geografía, en la naturaleza, en la espiritualidad, en el éter que marca el compás de yo soy la Avellaneda yo soy. Armando de Cienfuegos cubano nos pone delante la ciudad que fue próspera, bella, de un esplendor inimaginable, al menos para mí, con un puerto boyante y una vista a la mar que se disfruta mejor cuando se sabe que el escudo que cuida nuestra espalda es el lomerío del Escambray. Nos cuenta cómo la ciudad-nación se convirtió en una fantasma y nos demuestra que esa geografía que una vez dejamos solo existe en nuestros corazones, como me dijo una vez una anciana etérea a la que fui a visitar hace 10 años, cuando en ese mundo etéreo viajé al Escambray. Fue un viaje en el que yo pretendía visitar la finca donde jugué en mi niñez con otras niñas y disfruté de los no me olvides en los patios del jardín que formaban una leve cerca alrededor de la casa de mi abuela. Pero solo encontré una pared de arbustos enrevesados que me impidieron avanzar hacia un montón de tablones derrumbados y carcomidos de lo que alguna vez fue un hogar. No sé cuántos años tendrán que pasar en Estados Unidos para que la nación se depaupere más y aumenten las ciudades perdidas, fantasmas. Al autor de 3 ciudades fantasmas en USA puede quedarle la esperanza de que no todo esté perdido. A mí no me quedan esperanzas. En Cuba, la plaga del comunismo comenzó desde mediados del siglo XX a cimentar lo que luego se hizo realidad cuando Fidel Castro y sus acólitos se instalaron en el país y destruyeron la nación.
Bueno, si ustedes también quieren, bueno, pues leer esto que yo acabo de compartirles, ustedes pueden ir a la frontera transparente y también allí al final van a encontrar bueno, pues, una alusión al señor Rufus y a todo lo que tiene que ver con su trabajo, con su obra y con los desafíos a los que él ha estado enfrentado en su quehacer. Por hoy nos vamos y como siempre les decimos que compartan el video, que se lo envíen a los amigos y que se unan a seguir el canal.